Tema 13, rozamiento, es la clase del 1 de octubre. Las indicaciones ya están dadas, ya ustedes conocen cuáles son esas indicaciones. La práctica va a estar disponible a partir de las 4 de la tarde de hoy hasta mañana a la medianoche, ¿ya? Así que tienen tiempo de sobra para su práctica. Y vamos con el tema que es fuerza de rozamiento. Ay, mi amigo Diego, usted que está vestido, léame por favor. Léame por A ver, favor. profesor, la fuerza de rozamiento. Ajá. Cuando un cuerpo se pone en contacto con otro y se desliza o intenta resbalar respecto a él, se generan fuerzas de oposición a estos movimientos, a los que llamamos fuerza de fricción o de rozamiento. Muy bien. A ver aquí mi amiga Ariana, por favor, si me hace el favor. Arianita. Ya, profe. Fuerza de rozamiento cinético. Ujú. Esta fuerza se presenta cuando las superficies en contacto se deslizan una respecto a la otra. Ya. Su valor es prácticamente constante y viene dada así. Fuerza es igual a... Profe, no sé eso. Ajá. Ok, a ver. Vamos con lo que no sabe mi compañera Ariana. Lo que me está mostrando acá esta diapositiva es cómo se calcula la fuerza de rozamiento cinético. Lo que tenemos acá es mu sub k, así se lee, mu sub k. Eso significa el coeficiente de rozamiento cinético. Y aquí, vale la aclaratoria, debemos considerar dos tipos de rozamiento. Está el rozamiento estático y está el rozamiento cinético. Cuando hablamos de rozamiento estático nos referimos a la fuerza de roce que hay entre las superficies, pero en ausencia de movimiento. Mientras que el rozamiento cinético es la fuerza de roce cuando tenemos un cambio en la posición del objeto, es decir, cuando hay una fuerza que de alguna manera me imprime una aceleración. Bien, vamos con mi amiga Stephanie, si me lee, por favor. Ya, profesor, dice, coeficientes de fricción. El valor de U, que sería coeficiente de fricción, representa de un modo indirecto el grado de aspereza o deformación común que presentan las superficies secas de dos cuerpos en contacto. Asimismo, U depende de los materiales que forman las superficies. Importante. Sería coeficiente de fricción, S es igual a coeficiente de K. Siempre es. Ajá. Hemos dicho que existen dos coeficientes, el coeficiente estático y el coeficiente cinético. ¿Qué me está diciendo? El coeficiente estático siempre va a ser mayor al coeficiente dinámico. Eso es lo que me está diciendo allí. ¿Ya? Les repito, la letra griega que tenemos acá se lee mu. ¿Ok? Cultura general. Ok. Entonces, tenemos un ejemplo donde un bloque se desliza sobre una superficie de acero, el bloque es de acero también y tiene un peso de 800 newton. Vamos a hallar la fuerza de rozamiento. Entonces, como hemos visto en la fórmula anterior, la fuerza de rozamiento está asociada al coeficiente de fricción y también a la fuerza normal. Eso es lo que significa la N acá. ¿Bien? Entonces, en este caso ya conocemos el peso del bloque, que son 800 newton, conocemos el coeficiente de rozamiento cinético y el coeficiente de rozamiento estático, por eso vemos dos números. Siempre el número más grande es el coeficiente de rozamiento estático. En este caso, por encontrarse en movimiento, el coeficiente que voy a utilizar es 0,50, que es el coeficiente cinético. Dicho de esta manera y recordando el diagrama de cuerpo libre, la fuerza normal es la que voy a tener siempre perpendicular al objeto apuntando hacia arriba. Tenemos también el peso apuntando hacia abajo. Y por definición, y por el análisis que hacemos acá en el diagrama de cuerpo libre, ya sabemos que esa fuerza normal es igual al peso. ¿Ok? Entonces, de esta manera, tenemos acá ya indicado que esa fuerza de rozamiento cinético va a ser 0,5 por 800 newton. El resultado para este ejercicio es de 400 newton. ¿Preguntas hasta aquí?
¿No hay ninguna pregunta? ¿Se entiende, verdad? Manito arriba, por favor, para no sentir que estoy hablando solo. Ya, listo, muy bien, gracias, gracias. Perfecto. Ok, entonces ahora continuamos. Estos ejercicios son para que ustedes los elaboren. Yo les voy a dar acá algunos tips para poderlos realizar, ¿ok? Y por supuesto, estos ejercicios les van a servir para la práctica del día de hoy. Pregunta abierta. El problema dice que el bloque está a punto de resbalar. Quiere decir que todavía no hay movimiento. Podríamos hablar inclusive de que hay equilibrio, ¿sí? ¿Cuál es el valor del coeficiente de rozamiento estático, conociendo que el ángulo de inclinación que tenemos en este plano es de 37 grados? A ver, escucho propuestas. ¿Cómo iniciamos el ejercicio? Con Pitágoras. Hoy no el triángulo de Pitágoras. Ajá, tibio, tibio. ¿Qué más? Hace falta algo más. Las fuerzas. Ay, ¿cómo la vamos a identificar? ¿Qué debemos hacer para identificar esas fuerzas? Un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, correcto. Te ha ganado una cola Dumbo. Entonces, recordemos que el peso siempre apunta hacia abajo. Están tomando nota, ¿verdad? Que no lo voy a hacer todo, ¿eh? Ajá. El peso apunta hacia abajo, la fuerza normal es perpendicular al plano sobre el cual está el objeto y la fuerza de roce que se opone al movimiento. ¿Cuántas fuerzas estoy identificando hasta ahora? 3. 3, muy bien. 3. Recordando además que este ángulo se va a reflejar aquí. ¿Sí o no? Ajá. Entonces, cuando yo haga mi diagrama de cuerpo libre, ¿qué voy a hacer? Hago mi plano cartesiano, ubico cada una de las fuerzas. Por favor, tomen nota, que luego no quiero que vayan a estar pasando roncha. Vayan a decir después, profesor, yo no lo copié y no sé cómo empezar. Ahí está. Entonces, recordemos que este peso tiene una componente horizontal que se va a reflejar acá. Tenemos una componente horizontal que se va a reflejar acá y una componente vertical que se va a reflejar acá. Sí recordamos, ¿verdad? Esto lo vimos en la clase anterior. Así que no hay nada novedoso acá. Ok. Entonces, una vez que yo tengo todo esto planteado, me interesa este eje. ¿Por qué? Porque en este eje tengo la fuerza normal y el peso reflejado en el eje vertical. Y por otro lado, tengo en el eje horizontal el peso en X y la fuerza de roce. ¿Cuál es el trabajo acá? Conseguir cuánto vale la fuerza de roce. Esa fuerza de roce que a su vez tiene el valor de mu sub 0, mu por favor, por la fuerza normal. Entonces, una vez que yo consigo, repito, el valor de mi fuerza de roce, me apoyo en la fórmula para poder despejar el valor de mu sub 0. ¿He sido claro con lo que he dicho? Profe, ¿puedo volver a repetir de nuevo, por favor? Ok. Hemos dicho que vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y que vamos a ubicar todas y cada una de las fuerzas. ¿Se entiende esa parte allí? Sí. Ajá. Tenemos acá el peso, tenemos acá la fuerza normal y tenemos acá la fuerza de roce. ¿Hasta ahí estamos claros, jóvenes? Sí. Ok. Recordemos además, repito, que este ángulo se proyecta acá por simetría. ¿Ya? Entonces, en este punto, ¿qué me falta determinar? Pues obviamente las componentes horizontal y vertical del peso. Lo voy a colocar acá en color azul. Esto sería el peso en X y esto sería el peso en Y. ¿Hasta ahí vamos claro? ¿Sí se entiende lo que he dicho? Ok. Y la última fuerza que debemos ubicar, por supuesto, es la fuerza de roce, que ya la tenemos acá, aquí está dibujada. La voy a colocar de color verde para poderla apreciar mejor. A ver, aquí está.
Esta sería la fuerza de roce. Entonces, en el eje vertical me voy a apoyar recordando que esto es la fuerza normal y que esta de aquí abajo es el peso en X. Aquí, en fuerza normal, tengo el peso en X, pero me interesa en el eje horizontal, me interesa esta relación, donde tengo el peso en X y tengo por acá la fuerza de roce. Esta relación es la que me va a ayudar a resolver el ejercicio. ¿Por qué? Porque el peso en X, lo voy a colocar de este lado, el peso en X va a ser igual a la fuerza de roce. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El peso en X, ¿qué cosa es? Ya ustedes saben que debemos descomponerlo. Para eso utilizamos el triángulo trigonométrico que hemos utilizado en la clase anterior. Este ejercicio es muy similar. La única cosa adicional es la fuerza de roce, que no la teníamos anteriormente. Es lo único adicional. Y repito, una vez que tengo el valor de la fuerza de roce, voy a utilizar la fórmula fuerza de roce igual a mu por fuerza normal para poder despejar el valor de mu sub 0, que es lo que me interesa, el coeficiente de fricción. ¿Ahora sí se entendió? Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Ya se nos viene el tiempo encima ya. En este ejercicio hay una caja que estamos remolcando por un plano inclinado. El peso de la caja es 800 newton. El plano tiene una inclinación de 37 grados. El coeficiente de rozamiento cinético es de 0,2. Dice, hallar la fuerza de tracción que el hombre ejerce de modo que la caja sube a una velocidad constante. Este ejercicio es muy similar a lo que vimos en la clase pasada. Recordemos en la parte de dinámica cuando el sistema se movía. ¿Qué debemos hacer acá? Aquí hay que hacer dos diagramas de cuerpo libre. Tenemos una fuerza que hace este señor hacia abajo. Tenemos la tensión de la cuerda, que obviamente va hacia arriba. Esto de este lado. En este plano inclinado, nuevamente tenemos acá la fuerza normal. Tenemos el peso. Tenemos la tensión en la cuerda. ¿Sí o no? Y partiendo del análisis de estos dos diagramas de cuerpo libre es que voy a determinar la fuerza que ejerce esta persona. Esa fuerza es desconocida. Sin embargo, recordemos, la tensión es la misma porque es siempre la misma cuerda. Esta tensión es esta tensión. Entonces por allí hacemos las relaciones para poder hacer los despejes correspondientes. Repito, esto es muy similar a la clase anterior. No hay nada nuevo, lo diferente es que hay que considerar una fuerza más. El análisis es el mismo. ¿Me hago entender, chicos? Si hay alguna duda y ustedes sienten que se van a equivocar, no tengan miedo a equivocarse. Hagan su ejercicio, que de todas maneras la práctica yo le puedo mover la fecha, la podemos hacer el sábado, por eso no hay ningún problema. He sido claro, ¿no? Me interesa es que hagan el ejercicio ustedes. Y cuando tengan los resultados podemos discutirlo. Si ustedes quieren, el día sábado podríamos hacer un pequeño Zoom y comprobar resultados y verificar. Profesor, ahí es el mismo tema del diagrama de cuerpo libre. Ahí creo que no se haya eje horizontal y eje vertical, ¿no? Sí, haya horizontal y vertical, correcto. En el caso del hombre solo hay fuerza en el eje vertical. Y por último, ya esto se va a cerrar, se me va a cerrar la clase. A ver. ¿Alguien habla? Pero no le entiendo. Una pregunta, ¿hoy día vamos a dar el examen? La práctica la tengo programada para hoy, pero vamos a dejarla para el sábado, ¿les parece? Para el sábado la práctica. Entonces el sábado vamos a dar la práctica. El sábado das la práctica.